Bienvenidos tu noticiero ENAR Noticias Internacionales. Suscríbete, activa la campanilla y mantente informado de lo mejor en noticias. Esta es la información del día de hoy. Bueno, como saben, el día martes Nicolás Maduro presentó un decreto de emergencia económica y se atribuyó más poderes de los que ya él normalmente goza en Venezuela. Aparte de ese decreto que se dieron a conocer por estas medidas económicas que se van a tomar, él argumentó que era por un tema de los aranceles de Estados Unidos y cómo está moviéndose la economía mundial. Esos fueron los argumentos de Nicolás Maduro. Para conversar de esto y muchos temas más, ya van a ver en pantalla al exalcalde metropolitano, Antonio Ledesma. Alcalde, ¿cómo me le va? Bienvenido, un placer tenerlo con nosotros. Igualmente para mí, Jessica, un abrazo para todo el equipo de EBTV y por supuesto para toda la audiencia. Bueno, empezar por este tema de las nuevas medidas económicas, lo poco que se ha ido conociendo, porque sabe que ellos van publicando la información a cuentagota, es que uno de ellos le da más poder, él puede tomar decisiones en todos los ámbitos en el país argumentando esta situación, esta crisis económica. Y además entiendo por lo que se ha ido conociendo que prácticamente todo lo que se vaya recolectando a través de impuestos de otras vías, todo, absolutamente todo, debe pasar al Tesoro a manos directamente de Miraflores. Bueno, que esto no es otra cosa que la decreto chatarra, porque estos son decretos chatarras que se van repitiendo año tras año. Vale la pena volverle a tocar un poquito las puertas de la memoria a la ciudadanía para que recuerde aquel decreto que en medio de grandes fanfarrias anunció Maduro en el año 2016. Ese decreto duró 4 años, no se resolvió, sino que se agravó la crisis de Venezuela. Declararon el estado de emergencia por 60 días. Hace ya, digamos que 9, 10 años, y las medidas que supuestamente iban a estabilizar la economía, que iban a garantizar el bienestar de la población, lo que vemos es que Venezuela sigue afrontando, padeciendo una crisis económica, una crisis social que no tiene precedente. Maduro fue capaz incluso de prorrogar todas esas medidas en 27 ocasiones, violando, pisoteando, burlándose de las pautas constitucionales. Al fin de ciclo, lo que tenemos allí a la vista es que no hubo ninguna solución. Fueron 49 meses de hiperinflación, una caída, además de la hiperinflación descontrolada que superó casi la experiencia de Nicaragua, como hubo una contracción del 80% de la economía venezolana, la pobreza y la desigualdad se dispararon como un cohete, tanto así que más de 8 millones de venezolanos ahora están precisamente desterrados con esta inmigración forzada por esa catástrofe económica que puso de manifiesto Maduro. El comercio prácticamente en Estados Unidos y Venezuela es nulo. Lo que existen o existían eran las licencias petroleras, que es lo que está recibiendo ese arancel secundario. Muchos países, como lo sabemos, en el mundo están recibiendo cualquier cantidad de porcentajes en esos aranceles, en ese comercio que entre a Estados Unidos, que venga de otros países. Pero hasta este momento, usted está en España, por ejemplo, en España han decretado una emergencia económica. ¿En algún otro país que esté enfrentando esta situación arancelaria han decretado una emergencia económica? No, esto es el mismo esquema de este populismo venezolano en los tiempos de Chávez, ahora con Maduro, que viven inventando planes de la patria, que viven creando esas fórmulas o pócimas mágicas, la decretorragia, las leyes habilitantes. La gente tiene que recordar lo que pasó, por ejemplo, con las leyes habilitantes, cuando Chávez impuso casi 48 leyes por la vía extraordinaria, entre ellas la ley de tierras, que trajo como consecuencia el descalabro de la actividad agropecuaria de Venezuela. Ahora estamos en lo mismo. O sea, es un periodo, repito, cuando se decretó esa primera emergencia que iban a reconstruir la economía, vemos que lo que han hecho es monetizar el déficit fiscal,
que emprendieron la maquinita para fabricar dinero inorgánico en el Banco Central de Venezuela, que le quitaron todo tipo de autonomía. La gente que produce algo en Venezuela, comerciantes, empresarios, que a duras penas más o menos mantienen abiertas las puertas de su fábrica, de sus negocios, lo que hacen es pagar impuestos. ¿Qué interés puede tener un comerciante, un industrial de mantener un negocio cuando es simplemente para pagar impuestos? Unas tasas de IVA totalmente desquiciadas, elevadas, y además le clavaron lo que se conoce como el impuesto a las grandes transacciones financieras. Eso lo que hace es contraer la economía, es decir, estimular la inversión en un país que ya ni siquiera exporta petróleo, que ya no podemos exportar gas, y que el oro que se explota lo están comerciando entre tinieblas, en la opacidad. Lo poco que está exportando Venezuela es algo de licores, algo de pescado, de camarones, pero bien sabemos que el país está en bancarrota y que aquellos tiempos extraordinarios cuando estaba la comunidad andina, que había una balanza incluso de pago favorable para Venezuela, eso ya no existe. Es un país quebrado, donde el turismo está en ruina, la actividad pecuaria, la actividad avícola está también en declive, donde otras actividades económicas están deprimidas como consecuencia de ese alto nivel de inestabilidad política y de inseguridad jurídica que ha creado Maduro. Alcalde, más allá del discurso, como usted bien lo dice, de que es como para tratar de convencer a su gente y tratar de tener argumentos para poder justificar el desastre en el que han convertido la economía, como lo ha venido describiendo, ¿para qué Maduro, si sabemos que maneja todos los poderes a su antojo en Venezuela, para qué Maduro necesita de un decreto que le dé aún más funciones extraordinarias, poderes extraordinarios, corrijo? Porque eso es parte de la farsa. Ellos son unos farsantes y tienen que crear ese espectáculo para tratar de confundir a la gente. Afortunadamente la gente sabe que cuando Maduro dicta en este decreto, por ejemplo, que uno de sus objetivos es restituir los derechos económicos. ¿Qué derechos económicos hay en un país, en un régimen que no le garantiza el respeto a la propiedad privada a los inversionistas? ¿Cómo van a hablar de derechos económicos? ¿Cómo van a hablar de suspender los tributos a nivel nacional, estatal y municipal, cuando bien se sabe que este es un régimen que actúa de manera espasmódica, que no les importa de la noche a la mañana levantarse leyendo en la Gaceta Oficial medidas creando nuevos impuestos, que van a estabilizar la evasión fiscal? Bueno, pero si los primeros que están promoviendo allí negocios ilícitos son ellos, legitimando capitales de dudosa procedencia. Allí nadie está sometido verdaderamente al imperio de la ley. Las políticas comerciales, las políticas financieras no se corresponden con un plan bien estructurado. Por lo tanto, lo que debería hacer Maduro es un decreto aceptando su derrota y facilitando la transición. Eso sí ayudaría al país, que él deje de ser la piedra de tranca, que se vaya definitivamente, porque él es un peso muerto sobre un país que él mismo ha hundido en este abismo donde hay crisis financiera, crisis económica y crisis social. Mientras está ocurriendo todo esto, ellos tienen en el medio unas elecciones regionales. Se lo pregunto porque con toda esta decisión en materia económica, ¿está el régimen mal económicamente, aunque ellos digan lo contrario? Por eso todas este tipo de decisiones necesitan recursos para estas elecciones regionales, estas falsas elecciones regionales. Es que ellos se han robado la gran riqueza nacional. Estos populistas que andaban por allí gritando que el petróleo es del pueblo, el petróleo terminó siendo de ellos. Y si no, vean ustedes lo que se robó Tarea Aleixamí, según dijo Maduro, y lo que ha repartido Chávez y Maduro a sus amigos, como que si fuéramos unos ricachones, que estamos en capacidad y en condiciones de estar regalando el petróleo que debería invertirse con los réditos que produce en escuelas, en universidades, en tecnológicos, en hospitales, en reparar los servicios públicos, etc. Por lo tanto, la crisis financiera tiene que ver con la corrupción en primer lugar. Se han robado más de 600.000 millones de dólares. Ellos tienen recursos que obtienen por la vía del narcotráfico. Allá están los datos que abundan con detalle. Lo que trafican por el Arauca, por la zona de la Victoria, ya en ese extremo de la frontera colombo-venezolano,
lo que están traficando por la zona del Catatumbo, que se están peleando ahorita las rutas, la confrontación en la que también se ve entremetido el régimen de Maduro por el choque que están protagonizando los grupos adscritos a Marquetalia bajo el comando del señor Calarcá o los grupos dirigidos por los líderes del ELN. Eso les produce entre 8.000, 9.000 millones de dólares, más lo que produce el oro ensangrentado que están sacando junto con rusos, iraníes, chinos allá en el arco minero. Pero ese dinero no lo usan ellos para los hospitales ni para las escuelas, es para sus cuentas bancarias o para pagarle a los grupos de choque que llevan adelante toda la política represiva de detenciones arbitrarias, de tortura y de asesinatos. Por lo tanto, sí es un país quebrado, porque usted compara las reservas internacionales de Perú, que ha tenido crisis políticas sucesivas, que cambian presidente cada un año, cada 2 años, y no obstante las reservas internacionales del Perú superan los 80.000 millones de dólares. Y Perú no tiene ni el petróleo, ni el gas, ni otras riquezas naturales que tiene Venezuela. Si usted compara las reservas internacionales de Chile con Colombia, da mucho valor que Venezuela, el país otrora riquísimo, hoy sea un país pobrísimo, con unas reservas que no superan los 5.000 millones de dólares, con salarios muy bajos, con un ingreso per cápita también venido a menos, y con una ubicación en el ranking mundial de competitividad que es prácticamente el último lugar, muy deshonroso para Venezuela. Y el culpable de esto es Maduro, no hay otra explicación. Ellos son la causa de esta tragedia y la única solución no es decreto, no es plan de la patria, no es seguir pasándole la mano a la Constitución y prometiendo el cielo, no, porque saben que no van a cumplir, ni están en condiciones de cumplir, ni tienen talento, ni capacidad, ni ánimo de cumplir. La solución es que Maduro se vaya definitivamente, que deje el poder del cual fue desalojado de manera categórica el pasado 28 de julio por casi 8 millones de venezolanos que sufragaron a favor de la dupla de Edmundo González y María Corina Machado. Bueno, aún se conocen datos de la tragedia que ocurrió en la discoteca Jet Set en República Dominicana. Entiendo que ya culminaron las acciones de búsqueda y leo la información. La van a ver en pantalla. Dice, autoridades confirman 221 fallecidos tras el colapso de la discoteca en República Dominicana. El director del Centro de Operaciones de Emergencias de República Dominicana, Juan Manuel Méndez, confirmó este 10 de abril el saldo de 10 fallecidos por el derrumbe del techo de la discoteca Jet Set en Santo Domingo, República Dominicana, y dice, se pudo conservar la vida de 189 personas que pudimos rescatar, gracias a Dios, pero desafortunadamente un saldo de 221 personas fallecidas que tenemos hasta el momento, dijo Méndez, visiblemente afectado durante la rueda de prensa. Y entre esas personas, los 189 que pudieron rescatar con vida, nos acompaña uno de ellos, ya lo van a ver en pantalla, Carwin Molleja, sobreviviente de esta tragedia, además venezolano y que estuvo en el momento que ocurrieron los hechos. Carwin, bienvenido, un placer tenerte con nosotros. Gracias, buenas tardes. Carwin, bueno, relatar, poner en contexto el momento que viviste esa noche, cómo ocurrieron los hechos, lo que tú pudiste ver en el lugar que estabas dispuesto en ese local nocturno. Sí, realmente, como le he dicho en otras entrevistas, el video que se viralizó sale del teléfono de mi mamá y yo veo que en el medio de la pista de baile la gente se dispersa y yo le comento a mi mamá que posiblemente haya una pelea. Y posteriormente me doy cuenta que es que se estaba cayendo algo del techo. Y como a unos 20 segundos ocurrió la desgracia. Todo fue demasiado rápido, tanto así que no entendía lo que estaba pasando y lo que siento son los golpes. Allá es donde yo protejo a mi mamá, la abrazo y posterior a eso escucho gritos de personas pidiendo auxilio y bueno, ahí es donde decido yo salir me doy cuenta que del lado izquierdo consigo una puerta que realmente yo como músico que había ido muchas veces ahí nunca sabía que esa puerta estaba. Yo creo que con el golpe, o sea, cuando se desploma el techo, esa puerta se logró abrir. No sé cómo. Y por ahí es que decido sacar a mi mamá. Y bueno, ¿qué te digo? ¿Estabas solamente con tu mamá? ¿Te acompañaban más personas? Sí, solamente estaba con mi mamá.
solamente estaba con mi mamá, pero a escasos pasos de mí estaba una gran amiga junto con su hermana. No estaba, que dicen acá los dominicanos, no estaba haciendo coro con ella, o sea, no estaba en reunión con ella, simplemente estaba con mi madre. Lamentándolo mucho, ellas fallecen. Yo cuando saco a mi mamá... ¿Es del grupo de venezolanos, Carwin? Disculpa que te interrumpa. No, dominicana. Lamentándolo mucho, no conozco ninguno de los venezolanos. He tratado de ayudar con informaciones en mi Instagram, pero no conozco ninguno de los venezolanos. Para los que no vivimos en República Dominicana, ¿qué es lo que representa este local? Los años que tenía este local. Entiendo que semanalmente se presentaba Ruby Pérez, que como sabemos también perdió la vida esa noche. Sí, este local realmente era un escenario donde presentaban artistas grandes. La Dimensión Latina, nuestros hermanos de Dimensión Latina se presentó ahí. La primera vez que yo hice un acompañamiento internacional lo tuve ahí con Proyecto A de Venezuela. Y era eso, o sea, era una discoteca para personas ya maduras, o sea, era un ambiente tranquilo donde tú podías disfrutar de grandes artistas y bailar. Tenía una pista de baile grandísima. Tú estabas colocado a un costado del escenario, es lo que entiendo, por el video que dices que grabó tu mamá, que vio todo, el que se hace viral. Sí, del lado, si lo vemos desde la tarima, yo estaba del lado izquierdo. Detrás de los bajos, de los super bajos, ¿no? Como tal no estaba en una mesa. Porque, como ya dije en otra entrevista, yo realmente paso es porque tengo contactos con el tamborero y llegué a conocer al maestro Ruby Pérez de cerca. Entonces el maestro Ruby Pérez es quien da la orden de darle la entrada a mi mamá. Y yo estaba supuesto a quedarme en la barra porque la discoteca estaba muy full. De hecho, yo le pregunto a un camarero y le digo que cómo yo hacía para una mesa, porque yo nunca había ido como espectador. O sea, a consumir como tal, primera vez. Y viene y me dice, hermanito, ya yo te voy a ayudar. Y él como que se apiada de mi mamá, que es mayor, y me dice, dame un momento, yo pido 2 cervezas y después viene y me dice, brother, te puedes sentar es acá. Y se sentó mi mamá y yo estuve parado todo el tiempo, hasta que llegó el artista, que en paz descanse, y mi mamá se levantó. Si no, yo hubiese, obviamente porque estaba con mi mamá, que tenía 3 años sin verla, yo hubiese pagado una mesa, o me hubiese quedado en la barra, o hubiese estado bailando. Muchas cosas que en verdad estoy vivo es por un milagro, gracias a Dios. El impacto fuerte fue sobre la tarima. El impacto fuerte fue en todo, en medio. Vi fotos de la planta grandísima. El impacto fuerte fue donde quedó mi amiga. Eso fue horrible, fue absolutamente todo. Lo único que no se desplomó, yo vi en las fotos, es la barra donde atendían, y yo creo que donde estaba el DJ, creo que no se cayó. Del resto todo, y la entrada principal en el lobby, pero del resto todo. ¿Tu mamá cómo está en este momento? ¿Cómo logran ustedes poder salir? Entiendo que dices que había una puerta, pero cuando se desploma el techo, como dices, que afecta todo, ¿cómo logran ustedes, o sea, ese momento, describir ese momento de lo que están viviendo ustedes y cómo logran salir sin que no tengas por lo menos mayores contusiones? Dios, de verdad. La gente me dice, no, que tú te salvaste porque estabas en el fondo de la pared. Bueno, ahí está el video. Yo estaba pegado a la pared. Y dicen, eso fue lo que te salvó. Pero al lado de nosotros, mi mamá le pasó por encima a una señora, que en paz descanse. Yo le pasé por al lado a una señora que me pedía auxilio. Y estaban al fondo de la pared también. Yo vi una imagen hoy y deduje dónde yo estaba. Y la pared se cayó hasta la mitad. No siguió cayendo. Imagino que lo que cayó a la mitad es lo que me cayó en la cabeza y en la espalda y en la cadera y en el brazo. De verdad, simplemente, sí, grandemente, es un milagro, No se explica. Yo sé que fueron momentos muy rápidos, segundos quizás, pero tuviste oportunidad en el momento que se desploma, tratando de salir, poder ver, por ejemplo, los cantantes, la banda, al maestro Ruby Pérez. No,
Ay, ¿qué te digo? Cuando se desploma todo, yo estaba viendo la tarima y vi que todo se vino, todo cayó. Yo no vi a nada, yo vi a varios músicos, al tamborero y al trompetista cuando yo salgo. Y le digo, maestro, ¿y qué es esto? Y él me responde, me dice, maestro, ya usted ve, yo estoy bien, pero lamentándolo mucho, mi amigo fallece, que es el saxofonista alto. Y lamentándolo mucho lo vi ahí. Todo es muy fuerte por las personas, por los mismos trabajadores. No nada más el artista, que en paz descanse. Obviamente el artista, imagínate, es una pérdida grave, pero todos somos seres humanos. Allá habían trabajadores, habían personas, increíble. Y el músico a mí me pega también, porque yo soy músico. O sea, todo es como, todo como que te da vuelta a la cabeza. O sea, yo estuve ahí el lunes presentándome con Sex Appeal. Y es difícil, es difícil. Es difícil. Ese pobre músico salió fue a trabajar, al igual que el maestro Rubí Pérez, a alegrar a la gente, porque eso es lo que hace uno, alegrar a la gente. Conociendo todas las noticias, conforme han pasado las horas, los días de esta tragedia, ¿crees que hubo negligencia de parte del local, del mantenimiento del lugar? Sí, porque en el 2023 hubo un incendio y eso se mandó a demoler. Ya eso está viralizado, o sea, que hubo negligencia. Debió demolerse, debió volverse a tirar ese techo. Y no se hizo. Mira, discúlpame, pero tengo una anécdota. Hoy en la mañana me pasan un video de cuando yo me presenté con Sex Appeal y en la columna a mi lado izquierdo se ve deteriorado, se ve agrietada la pared. O sea que ya eso tenía tiempo. Incluso hay un video que le pasan a la manager de Sex Appeal que el día que nos presentamos ese lunes había el personal estaba barriendo escombros. O sea que esa noche que yo me presenté ahí ya eso venía desplomándose ya. Increíble. Ustedes, entiendo que todavía es muy pronto, pero de repente los sobrevivientes tienen pensado algún tipo de demanda, alguna acción legal por esto que vivieron. La verdad, a mí no me ha pasado eso por la cabeza. Yo no tengo mente para eso. Yo te estoy hablando porque todo esto me está arropando. Mi Instagram está, o sea, obviamente está mi contacto, toda la gente me ha escrito de diferentes partes del mundo, pero yo no tengo cabeza, yo no sé, y no estoy exagerando, no sé cómo como, cuando me acuesto a dormir, me cuesta dormir, me levanto, no, horrible. Yo no tengo, particularmente yo, Carwin Javier, no tengo mente para eso. También me han preguntado si me han contactado, nadie me ha contactado, solamente amistades de verdad que me dicen, hermano, yo sé que tú te dedicas a la música, cualquier cosa tú me dejas saber, porque entiendo que no tienes mente para trabajar. Al igual los shows se han caído porque hay luto nacional y bueno, ya tú puedes imaginar. Yo te pregunté hace instantes por tu madre, ¿cómo está ella? Sí, mi mamá está bien con dolores al igual que yo y bueno, lamentándolo mucho, hoy amaneció más triste porque es un shock, es algo psicológico que nos abruma. O sea, tú te preguntas por qué pasó. Está fuerte la situación, es verdad. ¿Cómo viste la evacuación, ya para finalizar, Carwin, cómo viste la evacuación de las personas? Tú porque tenías la puerta detrás de ti prácticamente y eso te liberó la salida un poco más rápido, pero el resto... Sí, a ciencia cierta, todo era un caos. Yo no te puedo decir qué tan rápido salía la gente. Sí veía a la gente actuando, los paramédicos, pero un desastre total. No te puedo responder como tal cómo salía. Yo entiendo que sí mucha gente logró salir. De hecho, el músico fallecido lo sacaron por ahí mismo, por la puerta detrás de la tarima. Pero yo luego, como de 1 hora y media, 1 hora y 40, que llamo a unos amigos venezolanos para que me ayudaran y ayudaran a contactar a los familiares de mi amiga, yo decido irme porque mi mamá estaba muy nerviosa, ¿me entiendes? Y me vine a mi casa y para calmarla, o sea, intenté regresarme, pero mi mamá no quería, me pedía que por favor no me devolviera. Carwin, muchísimas gracias por haber compartido tu experiencia con nosotros y lo que viviste en ese día. Muchísimas gracias. Seguro que sí, gracias a ti también. Un abrazo.